Piromanía. Un trastorno psicológico poco comprendido y a menudo subestimado, se define como un impulso irresistible e incontrolable de iniciar incendios deliberadamente. ¿Pero qué lleva a alguien a sentir esa compulsión ardiente de desatar el fuego? En el episodio de hoy, veremos el caso de Peter Densdale, o también conocido como Bruce Peter Lee, un asesino serial y pirómano inglés. Acompáñennos en este caso donde cada chispa revela una narrativa única y perturbadora. En los anales de la criminología británica, el nombre de Peter Densdale emerge como un enigma macabro, una sombría figura cuya vida estuvo marcada por una serie de eventos desgarradores que culminaron en una ola de destrucción y muerte. Peter Dinsdale nació en Manchester el 31 de julio de 1960, fue criado en circunstancias extremadamente difíciles. Nunca conoció a su padre. Su madre, una prostituta cuya identidad nunca se reveló, lo dejó en manos de su abuela materna, quien alternaba entre llevarlo consigo y dejarlo en orfanatos. Esta inestabilidad temprana, combinada con problemas de salud que incluían una hemiplegia espástica congénita, lo que lo dejó con una cojera en esa pierna y una compulsión a mantener su brazo derecho contra el pecho, y una discapacidad mental leve, moldearon el destino de Dinsdale de una manera inquietante. Pasó la infancia escuchando, en el barrio donde vivía y en la escuela especial, como los otros chicos lo llamaban con un apodo doloroso y cruel, el tonto Peter. Desde una edad temprana, Dinsdale mostró una fascinación peculiar por el fuego. Pasaba horas observando las llamas danzar en pequeñas fogatas que encendía en el jardín de la casa de su abuela. A los 10 años, perpetró su primer acto de pirómano, incendiando un negocio local. Este incidente marcó el comienzo de una espiral descendente hacia la oscuridad. El verdadero horror comenzó el 23 de junio de 1973, cuando, a la edad de 12 años, Dinsdale prendió fuego a la casa de la familia Etherington en Kingston-upon-Hull. El incendio resultante cobró la vida de un niño de 6 años, Richard Allorington. Cuando comenzó el fuego, toda la familia dormía. Estaban los padres de Richard, sus 2 hermanos y otros 2 chicos a los que uno de los chicos mayores había invitado a jugar hasta tarde y pasar allí la noche. Richard dormía solo en la habitación del frente de la casa, mientras que los otros 4 chicos habían armado campamento con colchones en el piso en otro dormitorio. Los padres se despertaron por el humo que venía de la parte delantera de la casa y corrieron a sacar a sus hijos y los amigos. En la desesperación, creyendo que todos dormían en la habitación donde se habían quedado jugando, corrieron hacia allí y los hicieron salir hacia el jardín de fondo. Recién en ese momento se dieron cuenta de que Richard no estaba, pero ya era tarde. El fuego, que se propagaba rápidamente, les impidió entrar a buscarlo. Los peritos del departamento de bomberos determinaron después que el incendio era intencional, iniciado afuera de la casa, pero pese a interrogar a todo el barrio, la policía no encontró ningún testigo que permitiera identificar al pirómano asesino. La muerte de Richard espantó a los vecinos, que se congregaron en el cementerio para despedir los restos del chico a quien todos querían y mimaban porque sufría una leve discapacidad. También fueron representantes del colegio especial al que asistía, que llevaron a algunos de los alumnos mayores, entre los cuales se encontraba un chico de 12 años que padecía de una leve cojera en su pierna derecha y se llamaba Peter Densdale. La tragedia no solo fue el primer asomo de la monstruosidad de Dinsdale, sino que también fue el preludio de una serie de incendios deliberados y mortales que asolarían la región durante años. Terminó la primaria en la escuela especial y ya no pudo estudiar más. Durante la adolescencia trabajó de ayudante de albañil y de jardinero, aunque no duraba en los empleos porque su discapacidad física lo hacía lento. El apodo "el tonto Peter" que le habían colocado, lo seguía persiguiendo. Por esa época se volvió fanático de las películas de Bruce Lee. Admiraba al actor karateca e imitaba sus gestos, lo cual le valía nuevas burlas impiadosas. Una casualidad le permitió identificarse todavía más con el experto en artes marciales.
Su madre, a la que veía esporádicamente, dejó la prostitución y se casó con un hombre de apellido Lee. El adolescente exigió entonces que le cambiaran legalmente el nombre y así Peter Densdale comenzó a llamarse Bruce Lee. Para entonces era evidente que el karate no era lo suyo, pero su pasión por el fuego lo había transformado en un verdadero experto en provocar incendios que ya tenía varias víctimas en su haber. Lo más alarmante de la carrera criminal de Dinsdale fue la aparente falta de sospechas que lo rodeaban. Los incendios que desencadenó se atribuyeron fácilmente a causas fortuitas, desde cigarrillos encendidos hasta fallas en los sistemas eléctricos. Esta falta de atención permitió que Dinsdale continuara su ola de terror durante años sin ser detectado. A lo largo de los años siguientes, Dinsdale llevó a cabo una serie de incendios deliberados, cada uno más devastador que el anterior. Familias enteras perecieron en las llamas, niños inocentes fueron arrebatados de sus hogares y ancianos indefensos se convirtieron en víctimas de su incesante furia. El 12 de octubre de 1973, Bernard Smith, un solterón casi ermitaño que vivía solo, murió quemado en su pequeña casa de Kingston-upon-Hull. Lo encontraron achicharrado sobre un sillón de 3 cuerpos que tenía en la sala, donde solía dormir. Las pericias determinaron que el incendio había comenzado a partir de una combustión de parafina, pero nadie sospechó que fuera un crimen. El hombre tenía 2 calentadores de parafina en la habitación y, además, se encontraron restos de una vela. La hipótesis fue que, como se había producido un corte de luz, Smith la había encendido antes de quedarse dormido y que las llamas se propagaron cuando la vela cayó sobre la alfombra. Apenas 15 días después de matar a Smith, provocó un nuevo incendio que le costó la vida a David Brewer. Brewer tenía 34 años y estaba reponiéndose de un accidente de trabajo en la casa de su madre, que le había acondicionado una cama en el living para tenerlo con ella y poder atenderlo mientras se recuperaba. La señora no estaba la noche del 27 de octubre de 1973, cuando David gritó desesperado al despertarse envuelto en llamas sobre el sofá. Un vecino pudo entrar, debido a que la puerta estaba sin llave y trató de socorrerlo apagando el fuego con toallas mojadas. Agonizó durante una semana en el hospital antes de morir. La noche del 23 de diciembre de 1974, la víctima fue Elizabeth Rocker, una viuda de 82 años con problemas motrices, que murió al incendiarse por completo su pequeña casa. Era una fumadora empedernida y se creyó que el fuego se había iniciado porque se durmió con un cigarrillo encendido. Andrew Edwards no había cumplido 1 año cuando murió quemado en su cuna. El bebé y sus 2 hermanos habían quedado al cuidado de su bisabuela para que los padres pudieran ir al cine. Los 2 chicos más grandes, de 3 y 4 años, estaban jugando en la planta baja y, cuando se inició el fuego en un armario, la mujer alcanzó a sacar a los 2 chicos y dejarlos en manos de unos vecinos. Quiso volver a entrar para rescatar a Andrew, que dormía en el piso superior, pero la detuvieron porque el fuego ya había tomado prácticamente toda la casa. La versión oficial fue que los 2 chicos, en un descuido de la bisabuela, habían tomado la caja de fósforos que estaba en la cocina y encendido algunos para jugar. Cuando se quemó la casa de la familia Tucker, el 2 de enero de 1977, se creyó también que las llamas empezaron por una causa fortuita. En ese caso, por una chispa que había saltado de la chimenea encendida en el living. La señora Tucker pudo sacar a su hija mayor, pero no a la pequeña Katrina, de 6 meses, que dormía en el piso superior. La mujer juró que la estufa no estaba encendida, pero la policía y los bomberos creyeron que lo decía por culpa o, quizás, porque lo había olvidado por impacto del shock. El 5 de enero de 1977, el incendio de una residencia en Wensley, alquilada para albergar a personas mayores, se cobró 11 vidas. Esa noche, el sereno vio una columna de humo saliendo del primer piso y llamó por teléfono a los bomberos, que no demoraron en llegar. Sin embargo, fue tarde. La mayoría de las personas que dormían allí tenían problemas de movilidad,
por lo que no pudieron escapar. Este acto finalmente llamó la atención de las autoridades, aunque tardíamente, y condujo a la captura de Dinsdale. Dinsdale provocaría todavía 3 incendios más antes de ser capturado, con lo que la suma de víctimas fatales ascendió a 26. La mayoría eran adultos mayores o niños de corta edad. Bruce Lee, como ya se llamaba Dinsdale, encendió su último fuego el 4 de diciembre de 1979 en la casa de la familia Astier, en Huy, donde murieron los 3 hijos del matrimonio. Esa fue la primera vez que alguien vio a un sospechoso. Alarmado por el fuego, un vecino observó cómo un hombre corría cojeando y se subía a un auto marca Rover. Con esos 2 datos, la policía detuvo finalmente a Bruce George Lee, que media hora después, ya en la comisaría, confesó la autoría del incendio. Y no solo eso, enumeró todos sus incendios anteriores, incluidas las fechas aproximadas, aunque sin dar explicaciones de cómo los había provocado. Con el avance de los interrogatorios, también comenzaron a aparecer las dudas. El pirómano confeso se contradecía de un día al otro y no daba precisiones. Hubo quienes pensaron que Dinsdale era en realidad un mitómano que alimentaba su historia con las crónicas que había leído en los diarios. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Dinsdale seguía siendo un enigma. ¿Qué motivaba su obsesión por el fuego y la destrucción? ¿Era un hombre atormentado por sus propios demonios internos o simplemente un sociópata sin remordimientos? Las respuestas a estas preguntas permanecen en la penumbra, enterradas en las profundidades de la mente retorcida de Dinsdale. Al momento de declarar, Peter Dinsdale dijo: «Yo nunca quise matar. Soy un servidor del fuego, el fuego es mi amo. Es por eso que causo los incendios». El juicio de Dinsdale en enero de 1981 no trajo consigo la claridad que muchos esperaban. Si bien fue declarado culpable de múltiples cargos relacionados con los incendios y la muerte involuntaria, su confesión fue recibida con escepticismo por parte de algunos. ¿Era realmente responsable de todas las tragedias que había confesado, o había exagerado sus crímenes para alimentar su propia mitología retorcida? Dinsdale se declaró inocente de 26 cargos de asesinato, pero culpable de 26 cargos de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida y de 11 cargos de incendio provocado. Por decisión de los jueces, Dinsdale fue internado en el Hospital Especial de Parkland de la ciudad de Liverpool y luego trasladado al Rampton Secure Hospital. Comenzó a tener salidas transitorias en 2016 sin que la justicia informara a los familiares de las víctimas. Por eso, cuando en junio de ese año Dinsdale fue fotografiado por un reportero al salir del centro de salud y pasean frente a las puertas de una escuela, hubo fuertes reclamos a la justicia británica. A medida que Dinsdale fue internado en un hospital especializado y luego trasladado a otro, surgieron preguntas sobre su tratamiento y rehabilitación. ¿Podría algún día ser reintegrado a la sociedad o seguiría siendo una amenaza para aquellos que lo rodeaban? A lo largo de las décadas, el caso de Peter Dinsdale, o Bruce George Peter Lee, ha cautivado la imaginación del público y ha desconcertado a los expertos en igual medida. Su historia es un recordatorio sombrío de los límites de la comprensión humana y la capacidad del mal para esconderse en las sombras más profundas de la psique humana. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.